Nuevamente nos encontramos para continuar con el estudio de la fe de Jesús. En esta ocasión nos toca compartir juntos la lección número 24, que el título es ¿Qué enseña la Biblia acerca de la profecía más extraordinaria? Y para iniciar nuestro estudio vamos a pedir la presencia de Dios a través de una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro, queremos agradecerte porque podemos estudiar una nueva lección. Queremos pedir que tú nos ayudes a comprender este mensaje tan importante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, quiero animarte a que puedas tener a tu alcance un ejemplar de la Biblia para que a medida que el pastor nos va indicando los textos bíblicos, usted lo pueda buscar allí para leerlo y también tenga la posibilidad de remarcar estos textos que serán de utilidad para los estudios posteriores. Pastor Emilio, el tema de hoy nos habla de la profecía más extraordinaria que presenta la Biblia. Y en los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel se presenta una extraordinaria profecía, cuyo desarrollo abarca 2300 años. La primera parte se refiere al pueblo hebreo y al advenimiento del Mesías. El final tiene relación directa con los eventos portentosos relativos a la historia del pueblo de Dios. Con esto en mente, la primera pregunta, pastor, es ¿qué tremendos acontecimientos fueron predichos? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 12, y acompáñenme en la lectura. El texto bíblico dice lo siguiente: a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. El texto bíblico nos dice que en este acontecimiento van a suceder dos cosas. La verdad va a ser echada por tierra y prosperarán los impíos. Pastor, cuando la Biblia declara que la verdad será echada por tierra, ¿está haciendo referencia a que la palabra de Dios será dejada a un lado, que el mundo no le dará la importancia que tiene a las cosas de Dios? Sí, el texto nos sugiere a nosotros que va a haber un periodo de tiempo en la historia de la humanidad donde la Biblia será abandonada, será dejada a un lado y serán tomados tradiciones, costumbres en la misma cuna cristiana. La cristiandad en general abandonaría la lectura de la Biblia y sería un periodo de oscuridad en cuanto al conocimiento de Dios. A esa verdad es que va a ser echada por tierra y los impíos prosperarán. Pastor, ¿durante cuánto tiempo se desarrollarían dichos acontecimientos? Vamos a mantener el libro de Daniel abierto también en el capítulo 8, pero vamos al verso 13 y verso 14. Aquí nos describe la profecía cuánto tiempo. El texto bíblico dice así: entonces oí un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Este texto nos habla de 2300 días. En la Biblia, cuando se presentan días proféticos, se los traducen como años literales. Es por eso que durante 2300 días proféticos vendría a decir 2300 años literales. Pastor, dice la pregunta 3. ¿Cuándo comenzó
el largo periodo de estos 2300 días? Muy bien, yo quiero invitarte a ir al libro de Daniel, ahora capítulo 9, en el verso 25. Daniel capítulo 9, verso 25, dice de esta manera: Conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. ¿Cuándo comienza este periodo de 2300 tardes y mañanas o años literales? Este texto nos dice que desde el momento o la salida de la orden de la restauración y reedificación de Jerusalén. Nuestros amigos pueden encontrar allí en la pregunta número 3, abajo, una nota que allí se explica que el decreto a que se hace referencia aquí en el versículo de Daniel 9:25 fue emitido en el año 457 a.C. por el rey persa Artajerjes. Es decir, que estos 2300 días comenzaron en el año 457 a.C. Vamos a la pregunta 4 para seguir ampliando el significado de estos 2300 años de la profecía bíblica. La pregunta 4 dice, pastor, ¿qué porción, qué parte de los 2300 años estaba destinado para los judíos? Muy bien, vamos a ir a la Biblia, que ella nos responda. Y en este momento vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, la primera parte del versículo 24. El texto bíblico dice así: 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. ¿Qué porción de esta profecía estaba destinada al pueblo de Dios? Este texto bíblico nos habla de 70 semanas proféticas, es decir, 490 años literales. Y la pregunta 5 es, ¿cuándo aparecería el Mesías? Muy bien, en esta profecía de Daniel, de 2300 tardes, mañanas o años literales, entra la venida del Mesías. Yo quiero invitarte a ir al libro de Daniel capítulo 9, ahora verso 25, y luego vamos a volver a leer el versículo 24. Acompáñame en la lectura de estos textos. Conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Daniel capítulo 9, verso 25 y verso 24 nos da la respuesta. 69 semanas o 483 años después de la orden para reconstruir Jerusalén, o sea, es decir, que el año 27 después de Cristo, cuando Cristo comenzó su ministerio público al momento de ser bautizados. Pastor, Jesús aparecería en escena, podríamos decir, a partir de los 483 años después del decreto de restaurar la ciudad de Jerusalén. En la profecía de los 2300 tardes hay un momento específico donde el Mesías tenía que nacer y donde el Mesías tenía que ser bautizado. Es por eso que cuando recordamos que Él le dijo a San Juan, es necesario que me bautices,
querido amigo, era pensado en que la profecía estaba dicha de antemano, el tiempo y la forma como vendría Jesús. Pastor, podemos invitar a nuestro amigo que está repasando la lección a que pueda leer la nota que aparece allí en la pregunta 5, donde se hace un aporte más a la respuesta que se ha planteado, y dice 7 semanas más 62 semanas hacen 69 semanas, o sea, como bien se explicó, 483 días proféticos o años. Si partimos del año 457 a.C., esto nos lleva al año 27 después de Cristo, cuando entonces Jesús allí fue bautizado, como bien usted lo mencionó. Qué maravilloso que la Biblia, que Dios a través de la Biblia se haya encargado de darnos con tanto detalles específicos estos acontecimientos tan importantes para la historia de la humanidad. Pastor, la pregunta número 6 dice lo siguiente: ¿cómo se predice la muerte del Mesías? Bueno, yo te invito a que no cierres el libro de Daniel. Allí en el capítulo 9, pero ahora el verso 26 y verso 27. Comparte la lectura desde tu misma Biblia. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. ¿Cómo se predice la muerte del Mesías? Es interesante que en Daniel, en la profecía de los 2300 días o años literales, la muerte de Cristo estaba colocado con fecha, con precisión, en un momento dado. Y este texto nos dice a nosotros que a la mitad de la última semana se le quitará la vida del Mesías, aunque no por sí mismo. Esto hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo interesante de esto es que la muerte de Jesús divide al mundo en 2 tiempos, especialmente para el pueblo de Dios, que venía sacrificando desde los tiempos de Adán un cordero en representación del Cristo, el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Si usted recuerda a San Juan, cuando venía Jesús a su bautismo, él lo ha declarado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo debía morir, y su muerte es tan importante en el plan de salvación que está enmarcado dentro de una de las últimas profecías, la que estamos considerando ahora. Pastor, con relación a la obra de juicio y restauración, la pregunta 7 dice lo siguiente: ¿qué ansiosa pregunta formuló el profeta? Vamos a buscar esa pregunta en el capítulo 8 de Daniel, verso 13. Acompáñame en la lectura desde tu propia Biblia. El texto dice de la siguiente manera: Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Daniel capítulo 8, verso 13, nos plantea la pregunta que se hicieron: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Esta es la pregunta que con ansiedad fue formulada en esa ocasión. Daniel quería saber, como dice aquí, el hasta cuándo, ya no soportando más el ver cómo la palabra de Dios estaba siendo dejada de lado. Y quiero reflexionar junto a nuestro amigo que está allí.
¿hasta cuándo nosotros los seres humanos dejaremos de lado la palabra del Señor? Y ojalá que también la respuesta de todos nosotros pueda ser: Señor, voy a hacer mi parte para que tu palabra sea levantada, tu palabra sea restaurada, esta palabra que fue pisoteada, predicho hace muchos años atrás, pero en esta pregunta ¿hasta cuándo? Enfatizamos la ansiedad que tenía Daniel de que se termine, de que no suceda más esto. La pregunta número 8 que queremos realizarle al pastor dice lo siguiente: ¿cuándo terminaría el gran periodo profético? Si recordamos, este gran periodo profético comenzó en el año 457 antes de Cristo. ¿Cuándo terminaría ese gran periodo profético? Muy bien, yo quiero invitarte a que la Biblia sea quien responda aquí. Daniel capítulo 8, verso 14. Acompáñame en la lectura de este texto. La palabra de Dios dice lo siguiente: y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. ¿Cuándo terminará este periodo profético? El libro de Daniel nos habla de que durará 2300 años literales. Esto quiere decir que desde el año 457 a.C., sumado 2300 años, nos va a llevar al año 1844. Quiere decir que luego de 2300 días proféticos o años literales, esto nos lleva a pensar que en el año 1844 cerraría esta profecía bíblica. Pastor, a partir de esa fecha, la verdad sería restaurada. Esto que fue pisoteado por tanto tiempo, sin duda que el Señor se encargaría de que haya un pueblo que lleve en alto la palabra de Dios y entonces nuevamente la verdad de Dios pueda ser restaurada. Nuestro amigo que está estudiando la Biblia en esta ocasión está siendo parte del cumplimiento de esta profecía, porque tener la oportunidad de estudiar la Biblia, de comprenderla, sin dudas que es el cumplimiento actual de esta profecía, donde la verdad de Dios está siendo restaurada, donde las personas están conociendo la palabra de Dios tal cual es. Pero pastor, la última pregunta que nos presenta esta lección dice: ¿qué ocurriría entonces en dicha fecha? Recordando que la profecía de los 2300 años literales comienza allí en el año 457 a.C. y termina en el año 1844. Dios en ese año ha levantado un pueblo. Ese pueblo es el pueblo adventista del séptimo día, que se ha encargado de restaurar dos cosas. En primer lugar, el concepto de un juicio investigador, donde todos estamos siendo investigados para definir nuestra sentencia, o vida eterna o muerte eterna. Es por eso, amigo, qué importante es tu decisión hoy, porque cada decisión está siendo registrada en este juicio para determinar tu salvación. Lo otro que ocurriría sería la restauración de las verdades bíblicas que fueron abandonadas en principio por rechazar la palabra de Dios, y generaciones tras generaciones sin tener el acceso a la Biblia por desconocimiento de las verdades de Dios. Hoy usted está adquiriendo un conocimiento que antes no lo tenía. La pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Aceptarás el camino que nos lleva a la salvación? Quiera Dios que esa sea tu decisión. Amigos, frente a esta verdad que ha sido presentada a través de la palabra del Señor, llega el momento de hacer nuestro compromiso de fe. Y al final de nuestra lección dice: después de haber leído y entendido, agradezco a Dios por la revelación del futuro expresado en su palabra. Y, pastor, yo también
quisiera sumarme a esta simple pero profunda declaración de compromiso. Agradezco a Dios por la revelación del futuro que Él ha realizado y que está expresado en su palabra. Y mi compromiso lo quiero reforzar al colocar mi nombre en la lección, en la parte final. ¿Qué harás tú? ¿Agradeces también a Dios por la revelación que has obtenido al estudiar estas lecciones de la Biblia? ¿Qué compromiso tomarás con Dios? ¿Seguirás postergando tu decisión? Yo te animo en el nombre del Señor Jesús a que también tengas esta expresión como compromiso de fe. Haber leído y haber entendido todo lo que hemos estudiado de manera especial hoy y agradecer a Dios porque nos revela el futuro a través de su palabra. Yo quiero, Pastor Elvio, también sumarme a este compromiso y te animo a ti que puedas también tomar tu hojita y colocar allí tu nombre como expresión de compromiso de fe con Dios para vida eterna. Para finalizar esta lección y para pedir que Dios pueda grabar estos mensajes en nuestros corazones, vamos a hacerlo con una oración y el Pastor Emilio nos va a dirigir para pedir la bendición de Dios. Padre Dios, que estás en los cielos y estás donde cada uno nos oye y nos ve en este momento, te agradecemos, Padre, por darnos tu palabra y en ella entendimiento y ver cómo tú nos revelas el futuro a partir de tu Biblia, de tu palabra. Y ayúdanos a tomar la decisión más sabia, que podamos ser prestos y oír tu invitación para ser parte de ese pueblo que te espera, que pregone y restaura la verdad. Te pedimos estos favores sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, queremos agradecerte por el tiempo dedicado al estudio de esta lección. Nos encontramos en la siguiente lección, donde estudiaremos la última guía de la fe de Jesús. Que Dios te bendiga.